El K2, la segunda montaña más alta del mundo, es conocido por su brutalidad y peligrosidad. Con 8.611 metros de altitud y un terreno extremadamente técnico, su ascenso es una prueba despiadada, incluso para los montañistas más experimentados. Su fama no se basa solo en su altura, sino en su mortífera reputación. Aproximadamente 1 de cada 4 personas que intentan llegar a su cumbre mueren en el intento. Es una montaña que no da segundas oportunidades. En 2008, el K2 fue el escenario de una de las tragedias más grandes en la historia del montañismo. 11 escaladores perdieron la vida en un intento fallido por conquistar su cima. Este desastre conmocionó al mundo y reveló los riesgos extremos de enfrentarse a esta montaña. Fue una mezcla letal de mala planificación, condiciones extremas y errores fatales que terminaron con una cadena de muertes en apenas 24 horas. La expedición de 2008 estaba compuesta por 31 escaladores de 8 países diferentes, entre ellos Noruega, Estados Unidos, Francia, los Países Bajos, Corea del Sur y Serbia. Lo que debía ser una colaboración para alcanzar la cumbre terminó siendo una serie de decisiones erróneas que los llevó a la tragedia. Entre los escaladores más destacados estaban Jerry McDonnell, un irlandés experimentado y apasionado por la escalada que había alcanzado la cima de varios picos de 8.000 metros. Wilco van Rooyen, un alpinista holandés líder del equipo noruego Norit y reconocido por su historial en montañas de gran altitud. Y Pemba Gyalje Sherpa, un escalador nepalí que se convertiría en una de las figuras clave de la historia. A pesar de contar con alpinistas experimentados, la expedición estuvo marcada por la falta de coordinación. Originalmente, los equipos habían acordado trabajar juntos para fijar las cuerdas a lo largo de la ruta y así garantizar una ascensión más segura. Sin embargo, varios problemas surgieron desde el inicio. Uno de los mayores errores ocurrió con los porteadores de gran altitud, quienes eran responsables de fijar las cuerdas en la ruta. Su líder enfermó y no hubo nadie que los coordinara adecuadamente. El equipo coreano, que tenía la responsabilidad de verificar la seguridad de las cuerdas fijas, no realizó la inspección correctamente, lo que significó que no había suficiente cuerda para las partes más peligrosas del ascenso. Esto dejó a los escaladores ante una difícil decisión: regresar para buscar más cuerda y perder tiempo valioso o continuar sin la seguridad adecuada. Contra toda lógica, la mayoría decidió seguir adelante, una elección que resultaría fatal. El tramo más peligroso del K2 es el conocido Cuello de Botella, un corredor estrecho y vertical, ubicado a más de 8.200 metros, justo antes de la cumbre. Este paso es notoriamente traicionero, ya que está flanqueado por enormes bloques de hielo que pueden colapsar en cualquier momento. Para cuando los escaladores llegaron al Cuello de Botella, ya era demasiado tarde. Eran alrededor de las 4 de la tarde, una hora extremadamente riesgosa para continuar subiendo. En una montaña como el K2, lo ideal es hacer cumbre en la mañana para descender con luz de día. Quedarse atrapado allí en la noche es jugar con la muerte. A pesar del peligro, muchos decidieron continuar hacia la cumbre. Solo el escalador español, Alberto Zerain, quien había llegado antes, decidió dar la vuelta y descender, evitando así la tragedia que se avecinaba. El resto de los escaladores alcanzó la cumbre entre las 5 y 7 de la tarde, una hora críticamente tardía. Las celebraciones en la cima fueron breves. Apenas tuvieron unos minutos para tomar fotos antes de iniciar el descenso en la oscuridad total, un riesgo que muy pocos sobreviven en el K2. La primera muerte ocurrió en el Cuello de Botella, incluso antes de que los escaladores llegaran a la cumbre. Dren Mandic, un alpinista serbio, se encontraba ascendiendo cuando decidió desabrochar su arnés para dejar pasar a otra escaladora. En ese momento, perdió el equilibrio y cayó violentamente por la pendiente. Aunque sobrevivió a la caída inicial, su estado era grave. Se abrió un debate entre los escaladores sobre si alguien debía descender para ayudarlo. Sin embargo, la mayoría optó por seguir adelante con el ascenso. Frederick Strang, uno de los pocos que intentó ayudarlo, descendió más tarde para buscarlo,
pero cuando llegó, Mandik ya estaba muerto. Mientras tanto, otro desastre estaba ocurriendo. Jahan Baig, un porteador de gran altitud de Pakistán, se dispuso a ayudar a recuperar el cuerpo de Dren. Sin embargo, durante el intento, perdió el equilibrio y cayó al abismo, convirtiéndose en la segunda víctima de la expedición. Con la noche ya sobre ellos, los escaladores comenzaron su descenso a ciegas, con temperaturas extremas y un agotamiento severo. Fue en este momento cuando la verdadera tragedia comenzó. Uno de los momentos más desgarradores ocurrió cuando un bloque de hielo se desprendió de la montaña y arrastró a Rolf Bay fuera de la cuerda, frente a su esposa, Cecilia Skog, quien observó con horror cómo su compañero desaparecía en el vacío. Pero la peor consecuencia del desprendimiento de hielo fue que destruyó las cuerdas fijas, dejándolos atrapados en una situación desesperada. La única ruta segura para descender había desaparecido. Ahora, los escaladores estaban varados a más de 8.000 metros, sin una forma clara de bajar y con la muerte acechándolos en cada paso. Uno a uno, los escaladores comenzaron a sucumbir. Karim Meherban, otro porteador de gran altitud, fue golpeado por otra avalancha y cayó al vacío. Hugues Daubarede, un escalador francés, intentó ayudar a Karim, pero el esfuerzo lo debilitó demasiado. Incapaz de seguir, cayó exhausto y murió poco después. Mientras la mayoría de los escaladores trataban de salvarse a sí mismos, un hombre decidió quedarse para ayudar a otros. Ese hombre fue Jerry McDonnell, quien se convirtió en el verdadero héroe del desastre del K2 en 2008. A pesar del peligro, se negó a abandonar a los escaladores coreanos atrapados en una cornisa de nieve. Mientras el resto del equipo descendía, él trabajó incansablemente para liberarlos de sus ataduras y guiarlos hacia un lugar seguro. Gracias a su valentía, 3 escaladores coreanos y un Sherpa lograron sobrevivir, pero su sacrificio tuvo un precio. Mientras intentaba salvar a los demás, Jerry fue arrastrado por una caída de hielo y perdió la vida en el proceso. Cuando amaneció el 2 de agosto de 2008, el desastre era evidente. Los pocos sobrevivientes que quedaban, como Wilco Van Rooyen y Marco Confortola, se dieron cuenta de que no quedaban cuerdas fijas en la ruta de descenso. Estaban completamente atrapados en una de las montañas más mortales del mundo, sin una manera clara de bajar. El K2 se había cobrado la vida de al menos 8 escaladores en una sola noche, y aún más tragedias estaban por ocurrir. Cuando el sol salió la mañana del 2 de agosto de 2008, la verdadera magnitud del desastre en el K2 comenzó a quedar en evidencia. En apenas 24 horas, la montaña se había cobrado 11 vidas, convirtiendo esta expedición en una de las más trágicas en la historia del montañismo. Los escaladores que aún quedaban en la montaña enfrentaban una situación crítica. Las cuerdas fijas habían desaparecido, destruidas por el desprendimiento de hielo de la noche anterior, dejando a los sobrevivientes atrapados sin una ruta segura para descender. A más de 8.000 metros de altitud, en la llamada zona de la muerte, donde el oxígeno es insuficiente para la vida humana a largo plazo, cada minuto que pasaban en la montaña reducía sus posibilidades de sobrevivir. Uno de los grupos más afectados fue el equipo coreano, compuesto por Kim Hyo-jung, Park Hyo-seok y Hwang Dong-jin, junto con sus sherpas nepalíes. Tras la destrucción de las cuerdas, quedaron varados en una repisa de nieve, incapaces de moverse. Desde el campo 4, ubicado a unos 7.600 metros, algunos escaladores que habían descendido con éxito observaron con horror cómo los coreanos permanecían atrapados en la parte superior de la montaña. Intentaron idear un plan de rescate, pero las condiciones eran demasiado extremas. Cualquier intento de subir para ayudarlos implicaba un riesgo altísimo de morir en el proceso. Uno de los pocos que sí trató de salvarlos fue Jerry McDonnell, el montañista irlandés que ya había demostrado su valentía la noche anterior. Decidió quedarse con los coreanos e intentar ayudarlos a descender. Sus últimos momentos fueron un acto de heroísmo absoluto, pero lamentablemente no pudo contra la furia del K2. Cuando más tarde los sobrevivientes
lograron alcanzar el área donde habían estado atrapados los coreanos. Ya no había señales de ellos. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, y hasta el día de hoy se desconoce su destino final. Mientras algunos escaladores descendían como podían, Wilco van Rooyen, el líder del equipo Norit, quedó atrapado en la montaña durante 3 días, enfrentando temperaturas de menos 40 grados Celsius y sin oxígeno suplementario. Sufriendo de ceguera de nieve, una condición en la que la radiación ultravioleta extrema quema la córnea, Van Rooyen se desorientó y comenzó a descender en la dirección equivocada. Perdido y sin comida, pasó más de 60 horas deambulando por la ladera del K2, al borde del colapso. Durante su odisea, encontró a Marco Confortola, otro escalador que había quedado varado en la montaña. Sin embargo, ambos estaban demasiado débiles como para ayudarse mutuamente, y cada uno terminó descendiendo por su cuenta. Wilco logró llegar al campo 3 casi por milagro, donde fue rescatado por otros alpinistas que habían permanecido en los campamentos inferiores. Sobrevivió, pero sufrió congelaciones graves en sus pies, perdiendo la mayoría de sus dedos. Marco Confortola, por su parte, tuvo un destino similar. Logró descender con vida, pero también sufrió amputaciones severas debido a las congelaciones. Mientras la montaña devoraba vidas, un hombre demostró un coraje y resistencia fuera de lo común: Pemba Gyaltse Sherpa. Desde el campo 4, Pemba observó con preocupación cómo los escaladores estaban atrapados en la parte superior de la montaña. A diferencia de muchos otros que no se atrevieron a subir nuevamente, Pemba tomó la decisión de arriesgar su vida para salvar a los sobrevivientes. Sin cuerdas fijas, sin oxígeno y con temperaturas extremas, subió por la peligrosa ruta del cuello de botella, buscando cualquier señal de vida. Fue él quien encontró a Marco Confortola y lo ayudó a descender, guiándolo por la montaña hasta que pudo ser rescatado en una altitud más baja. También asistió en el rescate de Wilco van Rooyen, asegurándose de que pudiera recibir atención médica. El heroísmo de Pemba no pasó desapercibido. A su regreso, fue galardonado con varios premios y reconocimientos por su valentía, y su historia fue documentada en múltiples reportajes y documentales. El desastre del K2 en 2008 dejó muchas preguntas sin respuesta y varias historias contradictorias. Algunos sobrevivientes dieron versiones diferentes de los eventos, lo que generó dudas sobre lo que realmente ocurrió esa noche. Uno de los casos más polémicos fue el de Marco Confortola. Inicialmente, afirmó que había tratado de salvar a otros escaladores y que el desastre se debió a la inexperiencia de algunos miembros de la expedición. Sin embargo, las imágenes tomadas por Pemba Gyaltse Sherpa revelaron algo completamente diferente. En sus fotografías se podía ver a Jerry McDonnell ayudando a los escaladores coreanos, mientras que Confortola no estaba en ningún lado. Esto generó especulaciones de que Confortola había inventado o exagerado su versión de los hechos para mejorar su imagen tras la tragedia. Por otro lado, la familia de Jerry McDonnell viajó a Islamabad para reunirse con los otros sobrevivientes y tratar de entender qué había pasado con su ser querido. Allí, descubrieron incoherencias en los relatos de algunos montañistas, lo que aumentó aún más las sospechas sobre lo que realmente ocurrió en la cumbre del K2. Además, hubo cuestionamientos sobre la falta de liderazgo y planificación de la expedición. Muchos expertos en montañismo argumentaron que se cometieron errores básicos, como iniciar el ascenso demasiado tarde y no asegurarse de que las cuerdas fijas estuvieran instaladas correctamente antes de subir. Estos factores, sumados a la falta de cooperación entre los equipos, crearon una situación caótica que desembocó en la muerte de 11 personas. A pesar de la tragedia, el desastre del K2 en 2008 provocó cambios en el mundo del montañismo. Después de este evento, las expediciones en el K2 se volvieron más reguladas y se hizo hincapié en la importancia de la coordinación entre equipos internacionales. También se reforzaron las normativas sobre el uso de cuerdas fijas y la seguridad en la ruta del cuello de botella. Sin embargo, el K2 sigue siendo una de las montañas más letales del mundo. Incluso con mejor tecnología y planificación, el riesgo sigue siendo extremadamente alto. Cada año, nuevos escaladores intentan desafiar sus peligrosas laderas,
y no todos regresan con vida. El desastre del K2 en 2008 sigue siendo una de las historias más impactantes en la historia del montañismo. Fue un evento que demostró la implacable brutalidad de la montaña, pero también la valentía y sacrificio de algunos escaladores que dieron sus vidas intentando ayudar a otros. Mientras que algunos sobrevivieron con cicatrices físicas y emocionales, otros quedaron para siempre en las laderas del K2, convirtiéndose en parte de su legado sombrío. Lo que ocurrió en aquella fatídica expedición sirve como un recordatorio de que, en las montañas más altas del mundo, las decisiones pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y aunque el ser humano siempre intentará conquistar la naturaleza, hay lugares donde la naturaleza siempre tendrá la última palabra.